Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro Revival Evening, espero que se encuentren súper bien. Ya me hacía falta estar de este lado de la pantalla, todas estas semanas estaba ahí atrás, entonces yo me siento súper, en serio, súper emocionado por dar palabra hoy, porque tenía mucho tiempo de no hacerlo. Y hoy tenemos una palabra muy chiva, o siento yo que muy chiva, y la verdad es algo que en el momento que también me tocó aprender y pasar por esta enseñanza que voy a dar hoy, ganó mucho en mi corazón y impactó mucho mi vida. Seguimos con nuestra serie, es tiempo de, y hoy es tiempo de transición. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, vamos a orar como es de costumbre. Entonces, oremos. Gracias Padre por un día más de vida, Señor. Gracias por un día más de bendiciones en el que podemos ver tu mano moverse, Padre. Llena este lugar de tu presencia, Señor, tanto este lugar que está en este momento transmitiendo este mensaje, tanto como los hogares que están acá representados, las personas que están acá representadas, Señor. Permite, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, que cale en ellos, Padre, y que de esta manera, Señor, no sea yo el que esté hablando, sino que sea tu Espíritu el que hable por medio mío. Y que esta palabra, Señor, sea de bien, sea para darnos esperanza, para darnos fe, Señor, para darnos motivación en tiempos difíciles y también en los tiempos buenos, Señor, pero que siempre estemos listos para creer en ti y para darte la honra y la gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar con la palabra. Como dijimos, hoy vamos a hablar de tiempos de transición. Entonces, ¿qué queremos decir con tiempos de transición? Ya vimos la semana pasada que hablábamos de tiempos de siembra. Entonces, nosotros en tiempos de siembra normalmente lo que decimos es qué estamos sembrando, qué estamos poniendo, ¿verdad? Entonces, en tiempos de transición la pregunta en realidad sería más como, dígame qué es lo que tenemos ahora para ver qué es lo que sigue. ¿Qué estamos haciendo ahora para ver qué es lo que sigue? Entonces, pensamos, ¿qué hace ahora? ¿Qué está usando o cómo está usando usted sus bendiciones? ¿Qué está sembrando? O más bien, ¿qué sembró? Es lo que se podría preguntar para poder empezar un tiempo de transición. Porque cuando uno empieza el tiempo de transición, obviamente está pensando después, está pensando ya la cosecha. Pero hay un tiempo de transición, o sea, no es como que usted siembra y de repente cosecha. Usted tiene que esperar a que todo lo que usted sembró salga a flote. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Y es que a veces pasa que cuando nosotros hacemos siembra, se nos olvida que nosotros sembramos y cosas tanto buenas y malas que sembramos, en ese momento en que nos toque cosechar, las vamos a tener que levantar, las vamos a tener que cosechar, son parte de la cosecha. Pero es que nosotros a veces olvidamos que esas mismas bendiciones que nosotros en algún momento llegamos a cosechar, si es que llegamos a hacer eso, no nos pertenecen. Y entonces nosotros a veces lo que pasa es que cuando ya cosechamos, pensamos en como un beneficio propio, o más bien como un esfuerzo propio, que en realidad fue una bendición. Y eso lo hemos hablado incluso en el tema, en nuestra serie anterior, de que Dios tiene la cura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que esas bendiciones o que esta cosecha fueron puestas por el que da todas las bendiciones, entendemos que en este tiempo de transición es lo que hace que nosotros podamos entender que fue Dios el que nos hizo dar el que nos dio esa bendición o nos dio esa cosecha. Y eso es lo que vamos a dialogar un poco más adelante. Por eso es muy importante que nosotros en tiempos de transición nos contentemos con lo que tenemos ahora. Porque como dije anteriormente, a veces nosotros sembramos y ya estamos pensando en la cosecha y no pensamos, es como si quisiéramos adelantarnos a todo lo que hay que pasar para poder cosechar. Imagínense que alguien llegue y siembre café, por ejemplo, y se dice que puede durar 3 meses, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que en realidad es muchísimo más tiempo, se habla de casi 8 meses incluso. Y que quisiera que se siembre hoy y que en un mes ya pueda cosechar el café. Pero es que no funciona así. Tienen que pasar esos 8 meses y esos 8 meses es el tiempo de transición. Y si esa persona no se enfoca en lo que tiene que hacer durante esos 8 meses, capaz no va a llegar a cosechar. Entonces hay que apreciar, hay que guiarnos, hay que apreciar, no sé cuál es la palabra, es que estoy pensando en inglés, que es embrace, pero hay que no sé cuál es la palabra, vamos a ver, hay que apreciar, puede ser apreciar ese momento por el que estamos usando, porque es parte de nuestro proceso. Y tal vez se habla de que si uno hace eso en órdenes de lo que dicta el mundo, ¿verdad? En el orden mundial, diría que es algo más bien mediocre.
o incluso también lo que diría que es como conformismo. Y en realidad no es así, simplemente es poder tomar ese momento, ¿verdad? Y saber que ese momento en el que estamos es parte de lo que tenemos que pasar. Son cosas que tienen que pasar para poder llegar a cosechar de la manera correcta. Entonces, yo cuando pensaba esto, lo que vino a mi mente fue algo que yo tuve que aprender, o la manera en que yo también, tal vez Dios me lo mostró, y tal vez porque es un lenguaje que tal vez pensó que yo entendería mejor, era la siguiente, porque en algún momento, mi primer carro, yo lo quería un montón. Claro, yo tenía mi primer carro y me encantaba. Era un carro viejo, año 93 o 94. Bonito, a mí me gustaba mucho. Claro, era mi primer carro. Yo estaba enamorado de mi primer carro. Y claro, yo lo quería un montón. Pero después de eso, yo compré otro carro. Un carro que yo en realidad, cuando tuve ese primer carro, un montón de tiempo yo lo quise. Y yo decía, este carro es demasiado bonito. Y jamás pensé que lo iba a tener. Pero lo obtuve, gracias a Dios. Y yo en ese momento me di cuenta que yo podía hacer eso, ¿verdad? Que tal vez pasar de un carro al otro, y que sí, tomaba esfuerzo y que era una bendición de Dios, pero que sí lo lograba hacer. ¿Y qué me pasó? Que cuando yo conseguí ese segundo carro, que yo por algún momento pensé que no iba a tener, que yo quise tanto, cuando lo conseguí, no lo aprecié. Y yo estaba pensando más bien en qué iba a conseguir después de este carro. Pero entonces a mí Dios me habló y me dijo, pero aprecie este carro que usted tiene, porque este carro es el que usted quiso un montón de tiempo. Y a veces nos pasa lo mismo. A veces estamos en una situación que no estamos tan conformes o tan cómodos, y estamos esperando a llegar a esa cosecha, estamos pensando a conseguir algo y lo conseguimos, y más bien en vez de disfrutar eso que tanto anhelábamos, pasamos a querer algo más. Queremos algo más. Y es que uno tiene que aprender a querer lo que tenemos ahora. Quiera lo que usted quiere ahora. Y entonces yo hablaba de eso, digamos, como yo pasé de ese primer carro, que era un Volkswagen Golf, ahora tengo un Jetta. Y yo decía, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del Jetta? En vez de pensar, wow, tengo el Jetta que tanto quise durante tanto tiempo, y voy a dejármelo, voy a apreciarlo, y cuando ya tal vez sea el momento, buscaré otro. Pero yo estaba tan concentrado en qué seguía, que no estaba apreciando lo que estaba pasando ahora. Y eso es algo esencial en tiempos de transición, apreciar lo que pasa ahora. Y vamos a ir a la palabra para entender eso también, porque entendamos que, por ejemplo, una persona como David fue ungido muy joven. Pero David, mucha gente habla de cómo fue el rey, ¿verdad? Y también de cómo venció a Goliat, pero muy pocas veces habla de que David fue ungido joven y después fue pastor de ovejas. Y pasó un largo tiempo haciendo esto. Pero también en medio de ser pastor de ovejas, él estaba fortaleciendo su relación con Dios. Y eso fue lo que logró hacer lo que hizo que él pudiera derrotar a Goliat. Pero no solo esto. Luego de que él derrota a Goliat, David no es inmediatamente el rey, sino que empieza a ser perseguido por Saúl. Y David tiene que huir y esconderse en cuevas por largos tiempos, hasta que logra ser rey, cuando Saúl muere. Y entonces estamos hablando que, para ponerlo tal vez un poco más en sí, como es, no voy a leer todos los capítulos porque sería demasiado, pero en la Biblia, en 1 Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1, es cuando empieza a hablar de la unción de David, cuando lo ungen, cuando Samuel unge a David. Y no es 15 capítulos después, o sea, todo el resto del libro del 1 Samuel, que él logra ser rey. En 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1, es cuando empieza a hablar del reinado de David. Entonces estamos hablando de 15 capítulos. Ese tiempo de transición es un lapso enorme. Y claro, a él lo habían ungido y Dios le dio la bendición, pero había un tiempo de transición que tenía que pasar antes de ser rey. Entonces, como esto lo que me lleva a mí a pensar es que lo que pasa después depende de Dios, pero lo que pasa ahora depende de nosotros, de nuestras decisiones. Y es que día a día, todo momento, a veces ni siquiera día a día, cada hora, cada minuto, cada segundo, tenemos una decisión que nos puede acercar o alejar de Dios. Y esas son las decisiones que van a marcar, van a tener una incidencia en el futuro de nosotros, claro, porque si nosotros tomamos una mala decisión nos puede alejar de Dios, y si tomamos una buena decisión nos puede acercar a Dios.
Pero es que el futuro, Dios es el que lo va a determinar, pero nosotros tenemos el deber de hacer las cosas bien ahora. Y en los tiempos de transición, tenemos que enfocarnos en el ahora. Porque si nosotros solo pensamos en el futuro, que puede que Dios ya lo tenga solventado, nosotros, si nos preocupamos en el futuro, empezamos a querer hacer las cosas diferentes, a querer hacer las cosas de nuestra manera y no entregárselo a Dios, que es la manera en la que nos aseguramos el éxito. Entonces, como dije, lo que sigue depende de Dios y ahora depende de nosotros. Y esto también me recordó a una prédica que vi de Michael Todd, de una iglesia, Transformation Church, en Estados Unidos, que es uno de mis pastores favoritos, que él hablaba, la historia en Génesis 37, que habla de la historia de José, ¿verdad? Entonces él hablaba de cómo José tenía un sueño. José tuvo un sueño en el que le enseñaba que los hermanos se inclinaban ante él y demás. Y decía, él llegó y dijo, sí, algún día va a llegar al palacio. Y él habla de cómo se imaginaba que José, seguramente lo que dijo fue, bueno, yo tuve un sueño, le voy a contar a mis hermanos, le voy a contar a mi padre, se van a sentir orgullosos de mí, entonces yo me voy a preparar, después lo que va a seguir es que me van a ascender y voy a llegar al palacio. Es lo que explicaba Michael Todd. Pero la realidad a mí fue muy distinta. Él tuvo un sueño, sí, tuvo un sueño. Pero después de eso llegó la traición de sus hermanos, que lo vendieron. Después de eso, él fue esclavo. Después de ser esclavo, estuvo en la cárcel. Pero aún así, llegó al palacio. Y entonces él hablaba de esta transición en la que él fue esclavo, en la que estuvo en la cárcel y demás. El pit, que es como decir un hueco, como una cueva, o sea, como una bajada, por decirlo así en español. Entonces, hablaba de ese momento como un pit, ese momento en el que tal vez las cosas que nosotros veíamos o creíamos que iban a pasar, no pasaron, pero vea que el final es el mismo. O sea, Dios permanece fiel y hace que José llegue al palacio. En la historia, en Génesis 37 en adelante, como digo, esos también son bastantes capítulos. Si no han escuchado la historia, vayan a leerla. Es muy muy buena, una historia súper chida la de José. Y como les dije, o sea, ese tiempo de transición, mucha gente a veces dice que eso simplemente, que Dios es muy cruel y que por qué Dios haría eso si igual lo llevó al palacio. Pero es que ese tiempo en el que José estaba sirviendo, en el que fue a la cárcel y demás, él estaba formando su carácter y estaba también teniendo una relación muy cercana con Dios. Porque a lo largo de todos esos capítulos siempre dice, y José estaba en la presencia de Dios, y Dios moraba con José, y Dios estaba con José y demás. Entonces Dios nunca lo abandonó. Entonces Michael Todd hablaba de algo así como, a veces hay que romper la lista de las expectativas que nosotros tenemos, de la manera en que nosotros dibujamos nuestra vida, y la manera en la que nosotros pensamos que van a pasar las cosas. Porque a veces nos generamos tantas expectativas y pensamos que esto va a pasar, bueno, entonces yo a esta edad voy a hacer esta cosa y después de eso va a pasar esto y entonces yo sé que a tal edad, a los 25, yo voy a cosechar todas estas cosas. Pero a veces Dios dice, pero sí, usted va a cosechar eso, pero no va a ser a los 25, va a ser a los 30, va a ser a los 35. O le puede decir, usted va a cosechar eso a los 20, pero usted se limita mentalmente y usted limita el plan de Dios queriendo poner su lista en eso. Entonces decía, rompa esa lista, RIP, que puede ser también rest in peace, digamos, si lo vemos así, o sea, que descanse en paz esa lista que usted está pensando, que descanse en paz esa manera en la que usted piensa que se van a desarrollar las cosas para las que Dios ya tiene un final. Entonces ese tiempo de transición también es muy importante. Hay que romper esa lista porque la manera de Dios se va a imponer, porque va a ser del modo de Dios. Entonces rompa esa lista para que las cosas puedan darse de la manera que Dios lo tiene planeado y que usted no más bien estorbe el plan de Dios y que se desarrolle de la manera correcta, porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios o queremos adelantar el proceso de Dios o acelerar el proceso de Dios, pero para que las cosas se den de la manera correcta tenemos que dejar que Dios las haga y nosotros simplemente ir día a día tomando las decisiones correctas hasta que lleguemos a esa cosecha. Y entonces, lo importante es que todos los deseos del corazón estén conforme a lo que Dios quiere. Y para eso hay que renunciar a los deseos propios. Como decía, hay que romper la lista.
Cuando renunciamos a esos deseos propios es cuando nosotros realmente entendemos que Dios es el que tiene el plan perfecto para nosotros. Y no solo lo entendemos, sino que lo dejamos desarrollar su plan perfecto, que es aún más importante. Y veamos lo que dice Proverbios 19, en el capítulo 19, en el versículo 21. Dice lo siguiente: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Entonces, si usted no quiere romper su lista y quiere hacer todos sus planes y hacer todo lo que usted quiera, está bien, pero ahí dice muy claro, solo se realiza el propósito divino. Entonces, si usted quiere cambiar sus planes y hacer cosas diferentes al plan de Dios, está perfecto, pero el propósito divino se va a imponer a esas cosas. Porque Dios tiene un plan perfecto en el que todos formamos parte, y entonces cuando ese plan perfecto choca con los planes personales de uno, adivinen quién va a salir por encima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer, poder entregar las cosas a Dios. Y es muy posible que en medio de ese tiempo nosotros nos preguntemos, ¿pero qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Si yo ya le entregué esto a Dios, si yo dejé que Dios tome el control de estas situaciones, ¿qué es lo que sigue? Y la respuesta es muy fácil, lo que sigue es el ahora. Lo que sigue es el ahora. Pero ¿qué sigue? Ahora. Tome decisiones ahora. Haga las cosas bien ahora. Pero es que yo quiero saber qué pasa la otra semana. Usted no sabe. Haga las cosas bien ahora. ¿Usted quiere que la otra semana le vaya bien? Haga las cosas bien ahora. ¿Usted quiere que el otro año le vaya bien? Entonces haga las cosas bien ahora. Y eso no significa que fijo le va a ir bien, porque a veces Dios nos pone pruebas. Pero si usted quiere que las cosas se desarrollen conforme al plan de Dios, haga las cosas bien ahora, acérquese ahora a Dios, y las cosas van a salir mejor. Entonces, quiero también ser muy claro que no se trata de que no se puede planear. O sea, no es que nosotros no podemos ser visioneros, o que podemos visionarios, o poder planear, o podemos proyectar nuestras cosas, pero que no sea la prioridad. Que no sea la prioridad que esa cosa o esa manera en la que yo dibuje este plan sea la manera en que se desarrolle. Que no sea que ese plan que yo puse, que yo crea que sea más importante que el plan de Dios. Entonces que no sea su prioridad. Y sí, yo puedo decir, mira, yo en este tiempo quiero hacer esto y eso, y quiero tal vez tener este título, o tener esta posición en el trabajo, quiero tener este tipo de relación con Dios, o quiero hacer estas cosas en la iglesia, pero si Dios a usted en medio de ese plan que usted tenía le dice, no, usted no va a hacer esto, necesito que haga esta otra cosa, que esto sea su prioridad, no quiero que su prioridad sea terminar el título de la universidad, sino necesito que su prioridad ahora sea trabajar en la iglesia, necesito que deje de darle tanta atención a servir en la iglesia y que empiece a trabajar en su relación conmigo. Y si Dios le dice a usted en medio de su plan eso, usted tiene que, lo ideal debería ser que obedezcamos a Dios, porque estamos en ese proceso en el que estamos transicionando, y también en el proceso de transición uno está sembrando, porque sembrar a veces pensamos que es como un momento fijo en el que sembramos y después esperamos nada más y cosechamos, pero a veces en medio de esa siembra, en medio de esa transición, también se va sembrando. Se siembra, y tal vez esta siembra va a ser para una cosecha más larga, porque a veces, pensémoslo así, ¿qué hacen la gente que cultiva? Cuando estamos así, dicen, bueno, entonces un mes voy a cultivar eso, otro mes, para que entonces en otros 9 meses, y cada 9 meses, ese mes que ya pasó, o más bien cada 9 meses, como va un mes después, no sé cómo, si lo estoy explicando bien, pero digamos que si cultivan en enero, van a recoger eso en noviembre, y para poder tener algo que recoger en diciembre tienen que sembrar en febrero, y para poder recoger algo en enero del otro año van a tener que sembrar en marzo. Entonces, mientras usted también está esperando que otras cosas cosechen, usted también puede ir sembrando, y esa es la esencia de esto. Y entonces, en este momento lo que vamos a dar son 4 puntos para poder pasar un momento de transición. Cosas importantes para un momento de transición, cosas que deberíamos estar anuentes a lo largo de un proceso de transición. Y entonces el primero a hacer es estar en la presencia de Dios, porque el tiempo de transición no solo es de transición, sino que posiblemente vaya a ser de prueba. ¿Y qué es llevar una prueba sin Dios? Muy difícil. Entonces, el número 1 es estar en la presencia de Dios. Como dije, en la historia de José hablaba que Dios estaba con José, y Dios acompañó a José, y Dios estuvo con José. A lo largo de toda esa historia siempre está diciendo eso. Y fue por eso que José pudo prosperar, porque veamos que cuando José llegó a ser esclavo,
él hizo prosperar ese hogar. Y también al momento en el que él llegó a estar encerrado en la cárcel, Dios acomodó todo para que él le leyera unos sueños a dos personas, y entonces a 2 años después el copero del rey se acordara de José. Mira, para que ahora le lea el sueño al rey, ahora que me acuerdo. Entonces eso es porque Dios estuvo ahí y José no se apartó de Dios, que eso es muy importante. Y eso va ligado al segundo, que es: no haga planes o genere expectativas personales. Es lo más recomendable. Obviamente uno como ser humano va a crear una expectativa, o sea, hacer una idea, pero intentemos no aferrarnos de esas ideas personales que nosotros tenemos. Intentemos dejar que fluyan las cosas de Dios. Que mientras sea que Dios nos está confirmando, está haciendo lo correcto, que mientras Dios le esté diciendo a usted que sí, eso es lo que tiene que hacer en este momento, deje que eso fluya y no intente interponerse, no intente meterse en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, esto, que José cuando él en la casa en la que era esclavo, y la esposa del amo le dijo que supuestamente él quiso humillarla o deshonrarla, como dice la Biblia, y José no hizo nada. José en realidad estaba huyendo de ella. Imagínense que José hubiera dicho: ok, ¿cómo es que Dios está conmigo si a mí me metieron a la cárcel por algo que no hice? Dios me prometió estar en el palacio, pero no estoy en el palacio, estoy aquí en la cárcel. Y entonces, si él se hubiera pegado a esa expectativa que él tenía desde el momento que tuvo ese sueño, en el que pensó que le iban a ascender, o que sus hermanos y sus padres iban a estar felices por él, en el que él se iba a preparar y que lo iban a ascender para poder llegar al palacio, posiblemente José se hubiera decepcionado y hubiera dejado de creer en Dios, o posiblemente se hubiera alejado de Dios, y posiblemente también él no hubiera huido de la esposa del amo, que supuestamente dijo que él lo quería deshonrar, y posiblemente, o sea, imaginemos que se hubiera acostado con ella o algo así, o sea, hubiera roto totalmente el plan de Dios. Pero es que José se mantuvo fiel, porque él sabía que ese sueño que él tuvo, eso que le mostró Dios, no importa qué, iba a pasar. Y por eso Dios se mantuvo con él. Y entonces eso también nos lleva al punto 3. Con la historia de José podemos sacar muchos momentos de transición, porque creo que es como la mejor historia para esto. El punto 3 es: dé lo mejor en su presente. Aprécielo, aprecie su presente, porque esto es parte del proceso, como dije anteriormente. Apreciar el presente no es solo decir, bueno, sí está bien, lo voy a hacer, sino que dar lo mejor de uno. Ok, veamos otra vez en la historia de José. Cuando él lo mandan a la cárcel, se dice que él con el carcelario, o sea, como que tuvo una buena relación, y entonces encarga a José de toda la cárcel. Y es que entonces José no solo le servía a las personas importantes donde él llegaba, o sea, no era que él solo le servía al amo donde él era esclavo, o que solo le sirvió al rey cuando llegó al palacio, sino que él también en la cárcel dio lo mejor de él, y le sirvió a la gente de la cárcel, le sirvió al copero, al panadero del rey. Y por eso le leyó los sueños, y él estaba atento a servir, y él estaba dando lo mejor de él, incluso estando en la cárcel. Y entonces cuando nosotros damos lo mejor de nosotros durante esos momentos de transición, durante esas pruebas, es cuando nosotros podemos abrir puertas a que las cosas pasen bien. Porque si José no hubiera dado lo mejor de él, y él no hubiera leído, por ejemplo, los sueños de esas dos personas, del copero y el panadero, posiblemente no hubiera pasado de esa manera que llegara al palacio. Entonces, apreciemos ese momento, tomémoslo de la mejor manera y demos lo mejor de nosotros. A veces el momento de transición no es el mejor, o tal vez no estamos totalmente contentos, y está bien. A veces uno no tiene que estar completamente contento con lo que está haciendo, o con un momento de una etapa de la vida. A veces puede ser difícil y uno no se siente cómodo, y Dios eso perfectamente lo entiende, pero igual hay que dar lo mejor de nosotros. Porque si entonces nosotros empezamos a decir, no, pues yo no quiero hacer esto, yo ya, la verdad es que mejor, empiezo a buscar mi manera, voy a mejorar esto, entonces usted está diciéndole a Dios, no, muchas gracias, y yo voy a hacer algo diferente, porque no estoy dispuesto a esperar, no estoy dispuesto a pasar esta prueba que va a preparar mi carácter para el momento futuro, que va a ser cuando yo pueda recoger estas cosas. Otro punto, el número 4, es darle la gloria y honra a Dios en los momentos buenos, en los momentos más o menos, y en los momentos malos también. Porque Dios es fiel, y usted no puede pasar, o sea, y es que Dios es fiel. Y es que, por ejemplo, usted puede pasar hambre, pero Dios no va a hacer que usted se muera de hambre, por ejemplo.
Entonces, eso igual va ligado al anterior, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios, cuando lo pone usted en un lugar, cuando lo pone a hacer algo, cuando lo pone en una prueba, es que Dios no es que lo va a abandonar. No es que Dios lo va a decir, bueno, a ver qué le pasa, y cuando termine y lo veamos como que ahí, capaz no sé si se va a morir o si no sé qué es lo que le va a pasar, pero cuando termine yo voy a ir a buscarlo, sino que Dios, Dios a lo largo de todo ese tiempo, Dios está con usted. Dios está con usted en este tiempo de transición. Dios está ahí esperando que salga esa cosecha, que usted pueda recoger la cosecha de la manera correcta. Entonces Dios está a lo largo del tiempo con usted. Pero entonces, a raíz de eso, nosotros también tenemos que agradecerle a Dios por todo. Por todo. Hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos que usted dice, bueno, no está tan mal, no está tan bueno tampoco, pero hay que agradecerle a Dios. Porque Él es fiel en medio de esto. Y después, quinto, pero no el menos importante punto, es el siguiente. Yo creo que al principio dije que eran 4, pero este fue porque literalmente vino a mí hace como una hora y Dios me dijo, ok, vamos a meter este último, entonces aquí lo metí. Entonces dije 4, me disculpo, son 5. Y este 5 lo voy a desarrollar bastante porque en serio es muy bueno, o a mí me gustó bastante. Y dice lo siguiente: tenga fe que todo es para bien. En la Biblia lo dice también, todas las cosas son para bien de los que creen en Dios. Tenga fe que todo es para bien, porque Dios es un Dios de decisiones y no de emociones. O sea, Dios no es emocional, no es que Dios llega y dice, sí, entonces vamos a emocionar, vamos a hacer eso, y dice, no, yo creo que ya no, yo creo que ya no, entonces, bueno, entonces vamos a intentar por aquí, nos vamos a emocionar, no, o sea, Dios no es eso, Dios es un Dios de decisiones. Dios dice, bueno, voy a hacer esto, y si Él hace esto de la manera correcta, Él va a conseguir esto. Y también, eso también nos lleva a nosotros a ser personas de decisiones, porque si nosotros tomamos la decisión y nos aferramos a esa decisión que tomamos, Dios va a gozarse en esa decisión que tomamos y nos va a ayudar a poder a tomar ese proceso de esa decisión que tomamos, a esa siembra que nosotros quisimos hacer. Dios nos va a ayudar a transicionarla para poder cosechar. Y esto lo voy a desarrollar un poco más porque, por ejemplo, eso lo habíamos hablado igual en la serie anterior, pero este versículo a mí me parece todavía un impactante, y más para ese tema de la manera que lo vamos a ver. En Romanos 5, en el capítulo 5, en el versículo del 3 al 5, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces, yo cuando estaba poniendo esto, me vino a la mente esta historia que está en San Marcos, o Marcos, en el capítulo 5, en el versículo del 21 al 43. Son demasiados capítulos, entonces yo la voy a parafrasear, que me encanta también parafrasear la Biblia. Y es la historia que también muchos hemos escuchado, de la mujer enferma y la hija de Jairo, que es cuando Jesús venía llegando, entonces sale un hombre al encuentro, un hombre llamado Jairo, y le dice: Jesús, mi hija está enferma, yo sé que usted la puede sanar, yo he escuchado que usted estaba haciendo muchas cosas. Yo soy muy dramático, si es la primera vez que me escuchan parafraseando la Biblia, pero me encanta parafrasearla así. Entonces dice: Jesús, mi hija está enferma, necesito que la sane. Yo sé que usted está sanando un montón de gente y he escuchado un montón de cosas, así que si puede, por favor, ayúdame. Jesús le dice: claro. Entonces, claro, una multitud de gente, porque ya Jesús era súper popular para ese momento. Entonces iba Jesús caminando, y yo me imagino, ¿verdad? O sea, yo me imagino en la cabeza de Jairo, bueno, sí, qué dicha, mi hija la vamos a sanar. Yo sé que este hombre tiene el poder para poder sanar a mi hija. Y entonces Jesús va caminando a esa multitud de gente y viene con los discípulos, y dice que hay una mujer que tenía años de estar teniendo sangrado. Y entonces dice ella: ¿será que yo con solo? Esa más no se lo cuestionó, ella dijo: yo sé que con solo tocar el manto de ese hombre yo me voy a sanar. Y lo hizo con tanta fe que ella tocó ese manto y se sanó. Pero no solo esto, sino que Jesús en ese momento se detiene con un montón de gente alrededor y dice: ¿alguien me tocó? Y ok, yo sé, mucha gente ve el lado en el que dice: qué bonito, ¿verdad? Para esta mujer que se sanó,
Y que bueno, con solo tocar el manto de Jesús ella consiguió sanidad. Pero nadie habla de la cabeza de Jairo. O sea, yo me imagino a Jairo, si yo fuera Jairo, posiblemente lo que pensaría es, Jesús, ¿de qué está hablando? O sea, hay un montón de gente alrededor suyo. Es más, los discípulos se lo dijeron. Jesús, maestro, hay un montón de gente atrás suyo. O sea, ¿cómo va a decir que alguien lo tocó? Y yo me imagino a Jairo diciendo como, exactamente, que dicha que se lo dijeron ustedes y no yo, porque usted le tiene más confianza. Pero ¿cómo usted va a decir que alguien lo tocó si hay una multitud tocándolo? Por favor, sigamos que mi hija se va a morir. Pero entonces Jesús dice, no, es que alguien me tocó con tanta fe que el poder salió de mí. No fue que yo dije, no fue que yo di una orden o que yo quise sanar, sino que el poder salió de mí, dice Jesús. Entonces, volvemos a la historia de Jairo. Ya le dice, bueno, eres sanada, por tu fe has sido sanada y demás. Y entonces, bueno, vamos caminando, sigue caminando con Jairo. Y sucede lo siguiente. Llega alguien al encuentro de Jairo y le dice lo siguiente. Bueno, su hija se murió. Y entonces Jairo llega y dice que de ahí sí. Y no sé, pero Jesús le dice, bueno, vamos, igual vamos. Entonces, dice la Biblia que bueno, llegan ahí y que entonces ven a la hija ahí acostada y que oyó un montón de gente llorando. Y Jesús le dijo, ¿pero por qué lloran? Ella solo estaba durmiendo. Y que todo el mundo se empezó a reír de Jesús como diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo va a decir que solo está durmiendo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? Y entonces dice que la niña solo está durmiendo, pero entonces Jesús dice, no, salgan todos de aquí. Y solo se quedó con los padres y con los 2 discípulos que llevó. Y le dijo a la niña, levántate, despiértate. Y ella se levanta y le dicen, denle de comer y que descanse. La niña se volvió a levantar. Y entonces ahí vemos el poder de Jesús, pero es que saquemos cosas importantes de esto. Jairo tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe para poder creer que Dios iba a sanar a la hija. Pero es que no solo eso, sino que Jairo también tuvo que tener paciencia para que en ese proceso en el que él ya pudo decirle a Jesús que sanara a la hija, a que la pudiera sanar, él tuvo que tener paciencia. Jesús se detuvo a hablar con una persona o a hablar de una persona de un montón que lo tocaron. Pero Jairo tuvo que tener la paciencia para esperar eso. Y cuando le dijeron a Jairo que la hija murió, Jairo tenía una decisión. Y Jairo se pudo haber enojado, decir, no, Jesús, no, mejor, devuélvase, yo no quiero nada. O Jairo puede haber dicho, no sé, simplemente dudar. O tener fe y decir, bueno, Jesús, usted es demasiado poderoso, yo sé que usted todavía puede hacer algo. Y es que eso es lo que yo me refería con Dios es un Dios de emociones y no de decisiones. Dios también aprecia nuestras decisiones y no nuestras emociones, porque entonces Jairo aún tenía fe. Jairo aún tenía fe de que Dios, en este caso Jesús, podía sanar a su hija. Y entonces, otra cosa muy importante de esto. Cuando llegan y Jesús dice, ella está dormida y mucha gente se empieza a reír. Mucha gente se empieza a reír. Y es otra decisión. Porque entonces Jesús le dice, salgan a todos, saquen a todas estas personas que están riendo, que no están creyendo. Y es que a veces en la vida nosotros tenemos que hacer eso. A veces esa gente que está riendo de que nosotros creamos que va a pasar un milagro, que Dios va a proveer en medio de una situación difícil, tenemos que sacar a esa gente que se está burlando de uno. A veces esa gente más bien lo que hace es interponerse en el camino. Porque tal vez si esa gente que se estaba burlando se hubiera quedado ahí, Jesús no hubiera querido entrar a sanar. O imagínense que Jairo hubiera dicho, no, es que ellos se tienen que quedar. Y Jesús dice, no, es que yo no puedo trabajar con gente que se está burlando de lo que yo voy a hacer. A veces nosotros también tenemos la vida así, espero que en serio, no sé, pero en ese momento a mí esto me impactó mucho, pero es que es real, a veces nosotros estamos con mucha fe y estamos llenos de fe para una situación y creemos en Dios, pero hay gente alrededor de nosotros que se está burlando de esa fe que nosotros tenemos y no hay nada más que hacer que simplemente sacar a esa gente que se está burlando y quedarse con los que quieren creer, porque ahí es donde Dios puede trabajar. Jesús dijo, sáquenlos a ellos y me voy a quedar con estos 2 discípulos que él traía y con los padres de la niña. Y por eso fue que él tuvo que trabajar. Con eso fue lo que él trabajó y ya sabemos cómo terminó la historia. Levántate, denle de comer, ella está despierta, estaba dormida.
Y sé que esto es muy fuerte, pero en serio, o sea, yo también me emocioné demasiado, pero es que en serio, a mí eso me impactó, porque nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos pasando momentos de transición. Porque a veces nosotros podemos tener la mejor intención para pasar un momento de transición, para llegar a esa cosecha. Pero hay personas en nuestra vida que nos pueden detener ese momento de transición de la mejor manera. Y no estoy hablando que todos los tenemos, o puede que alguien que no los tenga, o alguien que sí tiene un montón, o hay gente que tiene pocos. Pero es importante poder abrir los ojos y decirle a Dios, Dios, en serio estas personas con las que yo me estoy juntando, ¿será que este grupo, esta persona, o sea, obviamente lo primero es examinarse uno mismo, ¿verdad? Claramente eso es lo primero que uno tiene que hacer, pero también es importante saber por quién está rodeado uno, quién está alrededor de uno y cuál es la actitud que tienen con respecto a su fe en medio de situaciones, no solo las fáciles, sino también difíciles, porque en las buenas nadie se va a reír. Nadie se va a reír cuando usted esté con el carro al día, con la casa sin deber recibo, nadie se va a burlar de usted. Pero cuando usted diga, cuando usted tenga la cena vacía y decir que yo sé que Dios va a proveer, hay gente que se puede burlar. Y es cuando tenemos que tener cuidado. Entonces ahí están los pasos. Y como dije, son 5. Y en serio, ojalá si en un momento sale muy rápido algo, se puedan devolver un poco. El video lo subimos a YouTube después, entre el domingo y el lunes. Pero que también, o sea, que puedan digerir de la mejor manera estos 4 pasos, porque son muy importantes para poder pasar con paciencia, con fe, con fervor, momentos de transición. Entonces, en este momento vamos a orar. Espero que les haya gustado bastante la palabra y vamos a llenarlos de bendiciones en este momento. Bueno, y llenarme yo también, ¿verdad? Porque yo también quiero mis bendiciones. Entonces, Padre, muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor, en el que nos has dejado compartir, Señor, tu enseñanza. Señor, ayúdanos a abrir los ojos, Padre, a dejar que tus planes se desarrollen en nuestras vidas, Señor. Que sea de tu manera, Señor. Que sea lo que tú quieras que pase en nuestras vidas, lo que suceda, Señor. Que no sea lo que nosotros queremos, Señor, ni la manera en que nosotros queremos que pase, sino que eso que tú nos has prometido, eso que tú nos has mostrado, Señor, se desarrolle de la manera que tú quieras. Aunque no sea la favorita de nosotros, aunque no sea la más fácil para nosotros, pero que se desarrolle de la manera que tú quieras para poder cosechar, Señor, tus bendiciones y no las nuestras. Porque las tuyas, Señor, siempre van a estar más llenas, siempre van a estar más conglomeradas, Señor, de todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque a veces incluso nosotros podemos limitar lo que nosotros queremos. Pero tú, Señor, que eres el dueño de todo, eres el que tienes esas cosechas más grandes para nuestra vida. Padre, ayúdanos a abrir los ojos. Ayúdanos, Señor, a simplemente obedecerte y a hacer todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. A poder tomar las mejores decisiones ahora, en el día a día, Señor, y no pensar en el mañana. Cada día trae su propio mal, dices tú en tu palabra, Señor, que nos enfoquemos en el día a día, Señor, a hacer lo mejor para poder cosechar eso que tú tienes para nosotros el día de mañana, Señor. Muchas gracias, Padre, por un día más de bendiciones. Ayúdanos, Señor, a estar siempre conectados contigo, Señor, a ver tu mano en medio de las situaciones fáciles, difíciles, en las más o menos, Señor. Y llénanos de tu presencia, Señor, que eso es lo que más necesitamos en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día. Y llena a cada persona que está detrás de la pantalla, este hogar también de bendiciones, Señor. Y que puedan sentir tu presencia en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado bastante el día de hoy. Yo en serio disfruté mucho por ver este lado de la pantalla. Y la otra semana seguimos con la serie. Entonces, ya saben, a las 4, el próximo sábado. Y este video también va a estar entre el domingo y el lunes. Lo vamos a subir a YouTube por si lo quieren ver completo. Entonces, muchísimas gracias y espero que se encuentren súper bien. Bendiciones.